Santo sea el nombre del Señor. Bendecimos y alabamos el nombre del Señor porque Dios es bueno. Porque sus misericordias son grandes y nuevas cada día. Amén. Qué hermoso poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Qué hermoso, mis hermanos, poder decirle al Señor gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por siempre darnos la oportunidad, ¿cierto?, de poder abrir nuestros ojos por la mañana y sentir que Dios, en medio de todas las cosas, mis hermanos, Él nos da la oportunidad. Somos, mis hermanos, privilegiados de poder estar delante de la presencia del Señor. Somos privilegiados de poder estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos en cualquier lugar, estamos en el lugar que Dios dejó para que sus hijos le adoren. El lugar donde Dios dejó para que sus hijos le glorifiquen. ¿Cuántos hijos hay en esta noche? Santo sea el nombre del Señor. Y los hijos adoran al Padre. Los hijos adoran a su Padre. Santo sea el nombre del Señor. Vamos a compartir una palabra, mis hermanos. Vamos a buscar en Nehemías. Nehemías capítulo 8, de versículo 9 y 10. Toda la gloria sea para nuestro Señor, amén. Porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Y Dios siempre, mis hermanos, va a querer lo mejor para su pueblo. Y a través de la palabra, el Señor siempre, es cierto, llega con la palabra justa y precisa que nosotros necesitamos. Vamos a buscar en Nehemías capítulo 8, de versículo 9 al 10, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Como dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Como le decía, la palabra de Dios siempre, ¿cierto?, trae algo nuevo para nuestras vidas. La palabra de Dios siempre trae algo interesante que nos quiere enseñar el Señor. Porque no somos nosotros, sino que es la palabra la que hoy nos va a hablar. Es la palabra la que hoy nos va, ¿cierto?, a enseñar y a entender muchas cosas, mis hermanos. Dice que el contexto, más o menos de lo que yo leía a través de esta palabra, dice que era un tiempo donde Esdras, junto a los levitas y junto a Nehemías, dice que Esdras era un escriba, un sacerdote, un maestro de la ley. Dice que estaban en un momento, estaban celebrando, dice, una de las tantas fiestas, ¿cierto?, que el pueblo de Dios, Israel, celebraba. Y esta fiesta dice que era la fiesta del tabernáculo y el día de la expiación. Dice que esta fiesta es donde ellos recordaban, ¿cierto?, los 40 años del pueblo de Israel por el desierto. Santo sea el nombre del Señor. Y dice en una del capítulo completo, dice que cuando Esdras entregaba la palabra y estaba entregando la ley al pueblo, dice que muchos en esos tiempos se entristecían. Y algo que me llamaba la atención, mis hermanos, era esto precisamente. Decía que cada vez que Esdras, los levitas, transmitían la palabra de Dios al pueblo, se entristecían. Imagínense, se supone que la palabra de Dios no debe ser así. Por eso que en este día la palabra de Dios va a ser preciso para nuestras vidas, mis hermanos. Y algo que yo entendía, mis hermanos, y algo que el Señor nos quiere decir. Dice en el versículo 9, dice: y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Dice, porque todo el pueblo lloraba cuando oían la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, qué
Qué importante, mis hermanos, cuando nosotros entendemos estas cosas. Una de las cosas que el Señor me decía o me daba a entender, que cuando nosotros hablamos, transmitimos de la palabra del Señor, no tiene que haber una tristeza, sino que cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra del Señor, dice que tiene que haber un gozo en nuestro corazón. Por eso es que la palabra de Dios dice que uno tiene que hablar a través del entendimiento. Cuando nosotros entregamos una palabra del Señor, cuando nosotros nos paramos aquí delante del altar y transmitimos la palabra del Señor, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, mis hermanos, decía que cuando él leía, escuchaban la palabra de Dios, se entristecían, porque decía que recordaban lo que habían pasado. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios tenemos que tener alegría, tenemos que tener gozo en nuestro corazón, porque es la voz del Padre hablando a su pueblo. Y una de las cosas que Nehemías, Esdras y los levitas le transmitían al pueblo, le decían: no se entristezcan, no lloren por escuchar la palabra del Señor, sino que todo lo contrario, alégrense. Siéntanse privilegiados de poder escuchar la palabra del Señor. Por eso es que su palabra dice que todo va a pasar, pero más su palabra la que va a permanecer para siempre. Santo sea el nombre del Señor. Como le decía, estaban celebrando, dice, una de las tantas fiestas de la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. Muchas veces, mis hermanos, recordamos tantas cosas en nuestra vida que nos entristecemos. Pero la palabra del Señor le decía al pueblo, decía: no se entristezcan, sino que gócense en el Señor, porque es vuestra fortaleza. Cuando la palabra del Señor es exhortada, cuando la palabra del Señor es transmitida al pueblo de Dios, no puede haber tristeza, no puede haber un lamento, sino que tiene que haber alegría, mis hermanos. Porque la voz del Señor es la voz del Padre. Y esa era la cosa que Nehemías le transmitía al pueblo. No se entristezca su corazón, sino que alégrense, alégrense porque la palabra de Dios está hablando, porque la voz del Padre está hablando, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, podemos escuchar, podemos ver que muchas veces, mis hermanos, las alabanzas son lo más importante, y no es así. Hemos estado aprendiendo que lo más importante es la palabra, porque la palabra es la que a nosotros nos trae gozo, la palabra es la que a nosotros nos trae renuevo, la palabra es la que a nosotros nos dice cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que ir, cómo tenemos que sentir. La palabra es la guía para nuestra vida, mis hermanos. Por eso es que cuando la palabra de Dios es exhortada, cuando la palabra de Dios nos da un consejo, no nos entristezcamos. Cuando la palabra del Señor nos confronta, no nos entristezcamos, no nos lamentemos, no nos enojemos, no lloremos, mis hermanos, sino que alegrémoslo, porque Dios está hablando a su pueblo. Porque la voz del Señor está hablando a sus hijos, porque el Padre le está hablando a sus hijos. Santo sea el nombre del Señor. Por eso que Nehemías le recalcaba al pueblo: no se entristezcan, no lloren, no se lamenten por lo que pasó. Solamente recuérdelo, pero con gozo, recuérdelo con contentamiento, mis hermanos. Santo sea el nombre del Señor. Porque las cosas pasadas ya fueron. El pueblo de Dios tiene que seguir adelante. No puede vivir del recuerdo. No se puede seguir lamentando por lo que pasó, sino que hay que seguir avanzando. Hay que seguir mirando a Dios. Hay que seguir escuchando la voz de Dios, mis hermanos. Santo sea el nombre del Señor. Le dice: no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Miren qué importante, mis hermanos. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros bebemos del vino que derrama el Señor en esta casa, dice que nosotros empezamos a alimentarnos, empezamos a prepararnos para poder nosotros, mis hermanos, entregarle a los que no tienen, entregarle a los que son necesitados, mis hermanos. Miren qué importante, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando empezamos a entender que en nuestra vida tiene que haber un gozo, cuando escuchamos la palabra del Señor. Porque aquí lo dice, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado.
Santo sea el nombre del Señor. Aquí es donde nosotros nos preparamos. Aquí es donde el Señor levanta hombres y mujeres para que nosotros podamos ser alimentados, para que nosotros podamos ser saciados, no solamente para llenarnos nosotros mismos, sino que para poder transmitir, para poder entregar lo que nosotros tenemos al que está necesitado, al que no tiene nada preparado, mis hermanos. Santo sea el nombre del Señor. Que la palabra siempre sea, mis hermanos, motivo de gozo en su casa. Que la palabra de Dios siempre sea motivo de alegría en el corazón de nuestra vida, mis hermanos. El Hijo de Dios se alegra cuando el Padre le habla. El Hijo de Dios se alegra, se goza, mis hermanos, cuando Dios entrega su palabra al pueblo. Santo sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante, mis hermanos, cuando nosotros entregamos una palabra, que sea una palabra que llene nuestro corazón, no una palabra que entristezca al hombre, no una palabra que entristezca o que se lamente una persona, no. Nosotros no somos quien, mis hermanos, para poder recalcarle a alguien su pasado. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que gozarnos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va a ser la única guía para el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que aquí están todas las cosas. El mejor consejo, mis hermanos, para nuestra vida está en la palabra. No está en una alabanza, no está solamente, mis hermanos, en una oración. Es la palabra la que a nosotros nos aconseja cómo tenemos que ser. Santo sea el nombre del Señor. Dice que el gozo, mis hermanos, dice que el gozo es una profunda alegría espiritual. Es algo constante, algo no momentáneo, mis hermanos, sino que dice aquí es algo profundo. ¿Por qué le digo esto? Porque Nehemías le decía, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando hay gozo, mis hermanos, en el Hijo de Dios, hay una profunda espiritualidad de gozo en nuestro corazón. Las circunstancias a nosotros no nos tiene que hacer si adoramos o no adoramos. Las circunstancias que nos sucedan en nuestro diario vivir no puede ser motivo para no poder adorar el nombre de Dios, para no poder gozarnos en su presencia, mis hermanos. Muchas veces se comete ese error. Muchas veces a lo mejor hemos cometido ese error de que las circunstancias que puedan suceder en nuestra vida, mis hermanos, muchas veces ha sido el motivo para no gozarnos en la presencia del Señor. Muchas veces, mis hermanos, circunstancias o situaciones que vivimos en nuestro diario vivir, mis hermanos, no hemos transmitido el gozo que el Señor a través de su palabra nos está enseñando. Como le decía Nehemías y le recalcaba, y en versículo que leía le recalcaba, no se entristezcan, alégrese, gócese en la palabra del Señor, porque es la palabra la que está hablando, es la palabra la que está instruyendo, es Dios el que está dirigiendo, es Dios el que está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, mis hermanos. Santo sea el nombre del Señor. Y con esto no quiero decir que una alabanza no es importante, no. Pero cuando hay gozo, mis hermanos, la palabra es algo que es necesario. Cuando Dios entrega una palabra a Dios a nuestra vida, ¿acaso no nos gozamos? Cuando una palabra, cuando Dios nos habla, nos corrige, nos anima, mis hermanos, ¿acaso no hay gozo? Somos privilegiados, mis hermanos, porque en muchos lugares, mis hermanos, la palabra es algo más. En otros lugares, mis hermanos, la palabra son solamente palabras y letras y nada más, y son del momento. Pero cuando hay un gozo en el Hijo de Dios, la palabra es algo constante. Hay un gozo en su espíritu constante, mis hermanos, como le decía. No es simplemente por una circunstancia, sino que es algo constante. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, mis hermanos. Que lo que pasa en nuestra vida no puede ser motivo para no gozarnos en el Señor. Si la palabra de Dios dice que Él es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Santo sea el nombre del Señor. Dice, como le repetía, el gozo no se puede ver afectado en las circunstancias que nos rodean. Y eso es lo que le transmitía Esdras y Nehemías y los levitas al pueblo. Lo que ya pasó no puede ser motivo de llanto. Lo que ya pasó atrás no puede ser motivo de entristecer su corazón.
sino que en lo que estamos viviendo ahora tiene que ser un tiempo de gozo, de alegría. Dios nos quiere bendecir, mis hermanos. Dios nos quiere transmitir cosas nuevas. Dios nos quiere bendecir, hermanos, a través de su presencia, a través de su palabra, a través de su gloria, mis hermanos. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle y para cerrar la puerta a lo que Dios quiere hacer? Santo sea el nombre del Señor. Por eso que gocémonos cuando venimos a la presencia del Señor. Gócese, mis hermanos, alégrense cuando escuchamos la palabra de Dios, alégrense cuando Dios nos habla y nos dirige y nos direcciona y nos enseña estas cosas, mis hermanos, porque no en todos lugares se enseñan estas cosas. En otros lugares lo único que se enseña es hablar, entristecer, muchas veces encarar a la persona que viene llegando, y eso hace entristecer al corazón. Pero Dios nos está diciendo a nosotros: gócense en la palabra. Gócense cuando la palabra es exhortada. Gócense su corazón cuando Dios habla a esta casa, mis hermanos. Tenemos la dicha de poder escuchar lo que realmente Dios nos enseña, lo que realmente Dios nos transmite a través de su palabra. Dice luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Miren qué hermoso. No se entristezcan, mis hermanos, sino que gócense. La alegría, mis hermanos, dice, aquí podía notar, dice que la alegría, se dice que es una emoción que depende de lo que suceda. Cuando usted le pregunte: ¿estás alegre? No, yo no estoy alegre, estoy gozosa. Porque dice que el gozo es un profundo gozo espiritual, es algo que es constante. Por eso es que una de las cosas que Dios me enseñaba a través de esta palabra, y la diferencia es que no decir que estamos alegres, no, sino que estamos gozosos porque Dios está en nuestra vida, Dios está en esta casa, la presencia de Dios habita en este lugar, la presencia de Dios habita en nuestra vida, y cuando Dios habita en el corazón del hombre hay gozo, hay un gozo perpetuo, hay un gozo tremendo, hay un gozo, mis hermanos, que aunque venga lo que venga, suceda lo que suceda, la alegría, el gozo en delante de la presencia del Señor es continuo, mis hermanos. Santo sea el nombre del Señor. Cuando hay gozo, mis hermanos, se refleja en el rostro. Cuando hay gozo, se refleja en nuestra adoración. Cuando hay gozo, se refleja aún en el saludo, mis hermanos. Por eso es que es importante, mis hermanos, reflejar el gozo del Señor en nuestra vida. Reflejar el gozo del Señor a través de la palabra. Santo sea el nombre del Señor. Adoremos el nombre del Señor, mis hermanos, siempre. Gocémonos en la presencia del Señor siempre. Gócense siempre en la palabra del Señor, que es lo más importante para el Hijo de Dios. Dice que la forma más segura de hallar gozo en esta vida es unirse a Cristo. El único gozo, mis hermanos, constante. No alegría, sino que la alegría, como le decía, es algo que se vive, depende de lo que suceda. Si hay gozo en su corazón, y si queremos, mis hermanos, hallar gozo realmente en nuestra vida, tenemos que unirnos a Cristo, unirnos a través de su palabra, alinearnos a los planes que el Señor tiene para nuestra vida, para esta casa, para este ministerio, mis hermanos. Sigamos avanzando todos juntos, mis hermanos. No perdamos lo que estamos logrando. Dios, mis hermanos, quiere bendecir esta casa. Dios quiere seguir bendiciendo aún más esta casa. Santo sea el nombre del Señor. Por eso que les digo, mis hermanos, no se entristezcan cuando escuchen la palabra del Señor, sino que gócense, alégrense, porque es la voz del Padre hablando a su pueblo. Amén. Santo sea el nombre del Señor. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.